Señores, muy buenos días tengan todos ustedes. La 63ª legislatura del Senado de la República les da la más cordial bienvenida a el conversatorio titulado El trabajo como base para la reinserción social, condiciones, prácticas y mecanismos de evaluación, que preside la senadora por el Estado de Puebla, Lucero Saldaña Pérez, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos No Gubernamentales del Senado de la República, en coordinación con la Delegación del Trabajo de Previsión Social en Puebla, Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social AC y el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría de la Universidad Iberoamericana del Estado de Puebla, en este recinto que son las salas de reunión 5 y 6 del Senado mexicano. Es para mí un honor presentarles a todos y cada uno de los senadores de la República e invitados especiales que nos honran con su presencia esta mañana. Solicito un fuerte aplauso para recibir a nuestra anfitriona, la senadora Lucero Saldaña Pérez, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos No Gubernamentales. Desde luego también solicito un fuerte aplauso para nuestra anfitriona también, la senadora Ana Lilia Herrera Ansaldo, presidenta de la Junta de Coordinación Política de este Senado de la República. Contamos con la presencia del senador Miguel Ángel Chico Herrera, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado de la República. Agradecemos la presencia del licenciado Manuel Otón Olivier Anzueto, él es director de Igualdad Laboral para jornaleros, indígenas, jóvenes y personas privadas de su libertad de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Del mismo modo, contamos con la presencia de la maestra María Sirvent Bravo Aúja. Ella es coordinadora institucional de Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social, AC. Finalmente, para conformar a este honorable presidium, contamos con la presencia de la doctora Liliana Galilea Cariño Cepeda. Ella es directora del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría de la Universidad Iberoamericana del Estado de Puebla. Queremos agradecer la presencia del senador Jesús Priego Calva, integrante de esta importante comisión. Del mismo modo, queremos agradecer la presencia de María del Carmen Robledo y de Javier Mercado Martínez de Indesol. Muchísimas gracias por acompañarnos. Desde luego agradecemos la presencia de todas y todos ustedes dentro de este importante evento para el Senado de la República, así como a quienes nos siguen a través de la señal del canal del Congreso de la Unión. Señoras y señores, sin más preámbulos, para dar la bienvenida a este importante conversatorio, escucharemos el mensaje a cargo de la senadora Ana Lilia Herrera Ansaldo, presidenta de la Junta de Coordinación Política de este Senado de la República. Muy buen día a todos, sean muy bienvenidos. Voy a tener que retirarme porque hoy tenemos sesión solemne y traemos otras actividades, siempre son días de mucha actividad en el Senado, pero no quise retirarme sin reconocer el trabajo de una talentosa poblana, que es la segunda vez que es senadora, y de verdad les quiero decir a sus paisanos que muy merecido lo tiene. Es una mujer que siempre está en estos temas sensibles, que siempre está propositiva, que es una legisladora muy productiva y que además es una gran amiga, un gran ser humano. Gracias, querida Lucero, por la oportunidad de estar aquí en un tema sumamente relevante. Desde luego, no puedo decir menos de Miguel Ángel Chico, presidente de una comisión también fundamental cuando hablamos de temas laborales como este. Gracias, querido amigo, también por la oportunidad de estar aquí. Muy bienvenidos todos. Yo quiero simplemente decir que este es un tema de suma relevancia. En México, la justificación normativa de la cárcel la define nuestra Constitución.
Y de acuerdo con el artículo 18, el objetivo de nuestro régimen penitenciario es lograr la reinserción de la persona sentenciada a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir. La reforma más reciente al artículo, en 2011, en concordancia con esta reforma constitucional en materia de derechos humanos, incorporó el respeto a los derechos humanos como la base de este sistema, junto con el trabajo, el deporte, la educación y la salud. No obstante, yo creo que este es un espacio también para ser autocríticos. Y yo creo que hay muchas razones, que bueno, pues no serán motivo de mi intervención, por las que el Estado mexicano no se ha centrado en estos objetivos fundamentales. Y pareciera entonces, o es una realidad, que hay que remediar, y este espacio por eso es tan rico, que nuestra política penitenciaria pues responde a una justicia retributiva, de que quien la haga, pues la pague, y estamos dejando fuera los objetivos entonces de prevención, de rehabilitación y de reinserción. Pareciera que son irrelevantes. Yo quiero felicitar a quienes hoy están aquí, porque se va a hablar de un tema fundamental para las personas que están privadas de su libertad, porque además se está pensando en las mujeres, donde sabemos también que es un sector vulnerable y es un sector que requiere de verdad de políticas y de acciones afirmativas para poder estar en igualdad de circunstancias. Aún en la cárcel, pues la situación de las mujeres es mucho más compleja, que ya lo es también la de los varones. Enhorabuena, que sea una reunión muy productiva y muy bienvenidos al Senado mexicano. Buen día. Desde luego que agradecemos el importante mensaje de bienvenida a cargo de la senadora Ana Lilia Herrera Ansaldo, presidenta de la Junta de Coordinación Política de este Senado de la República. Señoras y señores, queremos darle la más cordial bienvenida a Vanessa Barahona de la Rosa. Ella es delegada federal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Muchísimas gracias por acompañarnos. Del mismo modo, queremos darle la más cordial bienvenida al senador José de Jesús Santana García. Muchísimas gracias por acompañarnos, senador. Es un gusto contar con su presencia en este conversatorio. A continuación, escucharemos el mensaje a cargo de la senadora Lucero Saldaña Pérez, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos No Gubernamentales del Senado mexicano. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Nos da mucho gusto recibirles en el Senado hoy, cuando tenemos pues muchas actividades, sesión solemne, comparecencia de secretario de Gobernación, pero este conversatorio que lo tenemos pues platicado desde hace varios meses con mi delegada del trabajo, Vanessa Barahona, en Puebla, con esta inquietud de platicar lo que es el trabajo, la importancia para la reinserción social, y así como con nuestra delegada también en Puebla de Gobernación, Ana Isabel Allende, quien pues interesada, nada más que hoy no vino porque está estrenando bebita, sí, ya nació, y bueno, nos da gusto que hoy estemos concretando este conversatorio, que como lo dijo Ana Lilia Herrera, la importancia del tema es mayúscula. Ella es la presidenta de la Junta de Coordinación Política, un órgano de decisiones del Senado, donde están los coordinadores de las fracciones que aquí nos conjuntamos. Agradezco mucho la presencia de mis compañeros senadores, el presidente de la Comisión del Trabajo aquí en el Senado, mi amigo estimado Miguel Ángel Chico. Tu trabajo, y él va a darnos un mensaje, va a referir precisamente la importancia de la reforma laboral, pero por supuesto con este enfoque de derechos humanos, que es muy importante, y el enfoque de género.
Por ello, me complace también agradecer la presencia de mis compañeros senadores, Jesús Pliego, que se encuentra del estado de Hidalgo, perteneciente a la comisión que presido aquí en el Senado de Relaciones Exteriores con Sociedad Civil, y también agradezco mucho a porque estos son ambientes totalmente plurales, totalmente abiertos, y nos da mucho gusto el poder contar con también integrante de esta comisión del Partido Acción Nacional, mi compañero senador Jesús Santana, efectivamente secretario de esta comisión. Nos complace que la Secretaría del Trabajo esté presente a nivel federal, y vamos a tener, después de este acto protocolario, la mesa de análisis con alta participación, pero sí quiero reconocer tanto a la Ibero en Puebla, a través de Liliana, que también estuvimos platicando del tema del estudio desde la academia, que hay de investigaciones, que nos trae estos estudios, pues para que no haya solo nichos en diferentes espacios, sino que el conocimiento sea aplicado en este tema. Quiero reconocer también a Documenta Análisis y a Indesol, que está aquí presente, está presente el ISSSTE en Puebla, la delegada, que también pues son temas que ella ha estado muy interesada y que participa. Hay estudiantes del Instituto Anglo de Córdoba y Orizaba que nos visitan en el Senado, les damos la bienvenida, y por supuesto al Instituto de Derechos Humanos que hoy se encuentra aquí. Como decía Ana Lilia Herrera, nuestra presidenta de la Jucopo, el artículo 18 constitucional da el mandato para que la reinserción social se dé mediante una diversidad de temas, como es el arte, el deporte, el mismo trabajo, y para lograr esta reinserción, pues que la persona sentenciada logre y procure no volver a delinquir. Eso sería algo que nuestro sistema penitenciario en México, que por supuesto aquí está representado también el sistema federal, con asistentes a este evento, que logremos, observando los beneficios que prevé la ley, que pues hombres y mujeres, pero ¿por qué estamos subrayando el tema de mujeres? Porque vemos que hay una predisposición, vemos que hay un aislamiento, una depresión, hay condiciones diferentes de valoración social, hay estigmas que pues vienen a perjudicar la reinserción, por supuesto, de las mujeres a la actividad productiva, a la actividad social, familiar, y en este precepto en mente resulta importante que el Senado sea sede de este conversatorio. Vamos a platicar el enfoque del trabajo con fundamento en la reinserción social. Y como proyecto, que es un proyecto amplio, que viene desarrollándose conjuntamente en estas instituciones que hoy estamos aquí y que comparten conmigo esta organización, el esfuerzo se genera, sí, desde mi estado natal, Puebla, lo represento, pero como senadora, pues somos de la República, y el impacto pues es nacional, así como el poder tener marco internacional que también refuerce en materia de derechos humanos y de seguridad en estos temas. Por eso saludo en este acto a todos ustedes el interés en poder contestarnos si los centros penitenciarios realmente rehabilitan o son escuelas de crimen que llevan a continuar, seguir delinquiendo. Esta pregunta pues nos puede referir a una serie de profundidades, porque México ocupa el 7º
séptimo lugar en población penitenciaria a nivel mundial, séptimo lugar en el ranking mundial, precedido por Estados Unidos, China, Brasil, Rusia, India, Tailandia. Y la encuesta nacional de población que nos habla de la privación de la libertad del 2016, EMPOL, del INEGI, estima que a nivel nacional se tiene una tasa de 173 personas privadas de la libertad por cada 100.000 habitantes, lo que implica que nuestros centros penitenciarios municipales, estatales y federales tienen una población superior a 211.000 personas, de las cuales el 95% son hombres y hay un 5% de mujeres. Referirnos a algunos datos de la EMPOL que considero pertinentes para este tema nos debe ocupar el valorar que la población privada de la libertad, 68% tiene entre 18 y 39 años, es decir, están en edad productiva laboralmente, y es una población predominantemente joven y capacitada para el trabajo. 9 de cada 10 personas internas saben leer y escribir, es decir, la mayoría, 72% tiene educación básica, secundaria o carrera técnica, 19% tiene educación media superior, 5 estudios universitarios. La población reclusa cuenta con formación para ejercer un trabajo. 7 de cada 10 personas internas manifiestan ser dependientes, de tener algún dependiente económico. Y esto lo vemos pues no solamente cuando hay niños ahí en el reclusorio, en el área de mujeres, niñas y niños, sino pues obvio que cuando una mujer es recluida, pues toda la familia tiene un impacto muy grande esta pérdida, muy similar a los fallecimientos. Principalmente, pues vemos que hay cónyuges, hijas, hijos y otros parientes, es decir, hay una necesidad de contribuir a sostener la familia. El 70% de la población privada de la libertad tiene sentencia dictada y es importante apreciar que su estancia implica un número importante de años, o sea, van a tener un tiempo suficiente. El 28% tiene una condena de 21 años o más, el 26% de 6 a 10 años. Es una población que permanecerá buena parte de su vida en estos espacios. Durante estos años requiere generar ingresos para sí y para sus familias y ser parte de estos procesos de resocialización y ejercer su derecho también al trabajo. 7 de cada 10 personas privadas de la libertad realizaron en el 2016 alguna actividad laboral en el centro penitenciario. Las principales labores fueron artesanales, maquila, carpintería. El resto se realizó con trabajo consistente en servicios dentro del propio centro, elaborando y vendiendo alimentos, servicios personales, limpieza, labores de cocina, lavandería, en fin. La expectativa de reinserción de las y los internos, 9 de cada 10 considera que puede tener una reinserción familiar, pero apenas 4 de cada 10 personas piensa que puede tener esa reinserción hacia la sociedad. Al abandonar el centro penitenciario, ellas y ellos piensan que la sociedad les va a cerrar sus puertas. En el caso de las mujeres, vemos que en las áreas femeniles, pues la cola para entrar es mucho menor que las colas del reclusorio de hombres. Vemos desde ahí que hay pues depresión, hay mayor soledad, y esto pues también afecta su condición psicológica, emocional, y la situación de estos centros es propicia para la transgresión de derechos fundamentales de varias personas. La Comisión Nacional de Derechos Humanos destaca muchas irregularidades en sus documentos y estudios, incluyendo las relativas a lo laboral y a la capacitación laboral. Y el informe de la CNDH nos habla que 64 de los 77 centros en la República, pues hay irregularidades relacionadas con la inexistencia o insuficiencia de actividades laborales remuneradas
educativas o deportivas. 43 centros no existen ninguna actividad laboral. En 33 centros los cursos de capacitación se consideran insuficientes. No ejercer el derecho al trabajo resulta agravio para quienes están recluidos, desde la óptica del respeto a los derechos humanos, consagrados en los artículos 18 y 123 de nuestra Constitución. En el plano internacional, también el Estado mexicano ha asumido compromisos de contar con un sistema penitenciario humanista que persiga la reinserción de las personas en reclusión, particularmente de las mujeres. Hay reglas de Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privadas de la libertad para mujeres delincuentes, o reglas de Van Gogh. En el Estado mexicano tiene que proporcionar los medios necesarios para inculcar a las personas privadas de la libertad esa voluntad también de que no solamente estén en los informes, en los documentos, en las leyes, en el papel, sino que podamos ejercer nuestros derechos. Debo comentar que en lo personal, pues he estado como visitante en estos reclusorios, tanto en distintos estados como aquí en la Ciudad de México, y podemos ver que cuando hay estímulos, 5 años pueden ser a veces suficientes para el reconocer que no puede delinquir. Subir a veces penas, pues pueden no inhibir los delitos, pero es importante que quienes cometen un error y podemos tener oportunidades de que se desarrollen de conformidad con sus habilidades, talentos, pues puede haber otras oportunidades, otras alternativas que no sea regresar a delinquir con una escuela que puede estar también en los reclusorios. He presentado puntos de acuerdo en varias iniciativas en noviembre del 2015 para exhortar las actividades a conceder indultos a aquellas mujeres madres en reclusión violentadas en sus derechos humanos que propongan penas menores a los 5 años o que tienen sentencias por delitos considerados no graves. En alguna ocasión una reclusa se acerca y me pide apoyo para poder irse a las Islas Marías, y la vi, era la administradora de la tienda, joven, muy entusiasta. Dije, ¿cuál es tu delito? Me dijo, mi caso fue muy sonado en Puebla, yo maté a mis 3 hijos. Y la verdad, a veces uno pues puede juzgar, puede señalar. Ella no recuerda qué pasó, quería quitarse la vida, pero no quería dejar a sus hijos. Son situaciones complicadas, muy complicadas. ¿Cómo logró ella restablecerse? Hubo grupos de ayuda que acuden a estos centros para estimular en lo espiritual, en lo laboral, en lo recreativo, en lo cultural, en el arte. Y bueno, pues ella creyó en que, así me dijo, si dice las Escrituras que todos somos perdonados, yo le creí. Y a veces nos falta fe, pero creo que el tema fundamental es el poder respetar lo que está en ley, que cambiar las leyes nos cuesta, pero cambiar a veces las culturas, esos estigmas, estos estereotipos, nos cuestan mucho más. Por eso, en este conservatorio, que estos resultados, que arrojen muchos más productos de colaboración que puedan implementarse, manteniendo que nos sirvan para generar políticas públicas y, en caso necesario, nuevas iniciativas de ley para fortalecer el respeto a los derechos humanos de las personas en reclusión, y damos este enfoque de género para reconocer dónde también están las diferencias que se traduzcan en revictimización de quienes puedan salir. Y concluyo con una frase de alguien que también estuvo recluido y fue premio Nobel, Nelson Mandela. Nadie conoce realmente una nación hasta que ha entrado en sus prisiones. Sean todas y todos bienvenidos.
Desde luego que agradecemos el importante mensaje a cargo de nuestra anfitriona, la senadora Lucero Saldaña Pérez, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos No Gubernamentales del Senado de la República. A continuación, escucharemos el importante mensaje a cargo del senador Miguel Ángel Chico Herrera, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado de la República. Muchas gracias. Primero, felicitar a la senadora Saldaña por este importante conversatorio. La verdad es que la senadora Saldaña es una mujer con un gran oficio político, pero también con una gran sensibilidad social. Siempre ha defendido a los grupos más vulnerables, ha estado siempre muy al pendiente del apoyo a la mujer, a los niños, a las niñas. Bueno, nosotros nos da mucho gusto tenerte como compañera del grupo parlamentario del PRI. Y bueno, perdón, hoy es un día de mucho movimiento, tenemos una sesión solemne, pero decirles que como presidente de la Comisión del Trabajo y Previsión Social, es un tema de la mayor importancia, la reinserción social, el trabajo de la mujer, en este caso, pues, aquellas que están purgando una pena, debemos de hacer todo lo posible porque puedan lograr reinstalarse a la sociedad, volver a una vida normal. Esa es la idea cuando sufren una sentencia. Nosotros estaremos pues muy al pendientes de que todas las reformas en ese sentido se den a favor de la mujer y podamos llevar a todas las penitenciarías un trabajo digno y que puedan tener también un ingreso. Pues de nuevo una disculpa, el tiempo nos come, pero muchas felicidades, Lucero, por este importante evento. Muchas gracias, bienvenidas y bienvenidos, con su permiso. Desde luego que agradecemos la presencia del presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado de la República, el senador Miguel Ángel Chico Herrera. Señoras y señores, queremos darle la más cordial bienvenida a la maestra Abigail Báez. Ella es representante delegacional de la Secretaría de Gobernación en Puebla. Muchísimas gracias por acompañarnos. Del mismo modo, queremos agradecer la presencia del señor Jorge Cos Castillo. Él viene en representación del comisionado del Sistema Penitenciario Federal. Muchísimas gracias por acompañarnos, señor. A continuación, escucharemos el importante mensaje a cargo del licenciado Manuel Otón Olivier Anzueto. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todas y todos. Agradecemos la invitación a la senadora Lucero Saldaña, desde luego la invitación que nos hizo llegar nuestra delegada federal del trabajo en Puebla, la maestra Vanessa Barahona, y soy portador de un saludo muy cordial del maestro Ignacio Rubí Salazar, subsecretario de Previsión Social de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Desde luego que saludamos con mucho agrado este conversatorio y agradecemos también la presencia de jóvenes estudiantes que nos acaban de mencionar que están aquí acompañándonos. La importancia de el trabajo como base para la reinserción social, ya lo comentó la senadora. Artículo 18 constitucional, uno de los 5 ejes para la reinserción es precisamente el trabajo. Pero ¿qué pasa cuando el trabajo se desarrolla al interior de un centro penitenciario, sea este federal, estatal o municipal? Está categorizado esta actividad. ¿Cómo definimos el trabajo? Trabajo como derecho social de las personas, el trabajo como vía para la recuperación de alguien. ¿Quién hace esa categorización? ¿Qué pasa con esta categoría trabajo cuando esta actividad se realiza al interior de un centro de reinserción social? Hasta hace 2 años
hasta antes de junio de 2016, cuando se publica la Ley Nacional de Ejecución Penal, no había ninguna regulación para esta actividad al interior de los centros de reinserción social. De aquí que saludamos de verdad con mucho agrado la presencia de organizaciones de la sociedad civil como Documenta AC y del Instituto Ignacio Ellacuría de Investigación, porque es importante regresar al acercamiento con la academia para la categorización de este concepto, sino cómo desarrollamos política pública para quienes desarrollan esta actividad al interior de los centros de reinserción. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué pasa cuando una persona realiza una actividad que transforma un producto, un servicio, le agrega valor y obtiene una utilidad, ya sea propia o para un tercero? ¿Cómo se llama esto? Trabajo. Pero ¿qué pasa cuando se realiza al interior de un centro de reinserción social? ¿Está regulado? ¿Hay protección social? ¿Hay seguridad social para quien realice esta actividad? ¿La hay en nuestro país para quien la realiza fuera de un centro de reinserción? Y dentro del centro, y esto nos lleva a cuestiones más profundas, nos lleva a pensar, ¿quién es el que está interno? ¿Es un interno o es una persona? ¿Y por qué está ahí interno? Está ahí porque está compurgando una pena por un acto constitutivo de delito. Y lo está pagando, pero eso le quita su calidad de persona. Ahora, pena privativa de libertad. ¿Qué libertad es la que está proscribiendo el interno? O sea, la libertad a ejercer todos sus derechos o la libertad de tránsito por el confinamiento. Esto de verdad es muy importante que la academia, que la investigación desarrolle teorías sobre esto, para que después se pueda desarrollar política pública direccionada y enfocada a la reinserción social y a la regulación de esta actividad que se llama trabajo, y trabajo como derecho social. En ese sentido, saludamos, les comento y les repito, este conversatorio. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social de la Administración Pública Federal ha desarrollado el proyecto Prolabora de fortalecimiento a la empleabilidad de personas privadas de su libertad próximas a ser liberadas. No quiero tocar datos estadísticos que muy acertadamente ya la senadora nos compartió, solo les quiero comentar, del casi 250,000 de personas que hoy están internas, más de la mitad están sentenciados, pero hay otras que todavía esperan sentencia, y la cuestión es que podemos ver en los datos que nos da la senadora una tendencia a priorizar la pena privativa de libertad. Más de la mitad de las personas que están internas están por penas de menos de 6 años. Eso hay que revisarlo, porque hoy la sociedad piensa, es que con la nueva ley de ejecución penal van a salir todos los presos y va a ser... No. Es redireccionar la política pública para hacer letra viva el artículo 18 constitucional, la reinserción social de esas personas. Miren, no son almas de la caridad, no son las mejores personas, no, pero siguen siendo personas. Y los que estamos fuera de los circuitos jurisdiccionales, no somos los jueces de su causa, somos otras personas. De ahí yo solo quiero destacar la participación en este proyecto de inclusión laboral de las personas privadas de la libertad, del proyecto Prolabora de la Secretaría del Trabajo, y la participación de la Secretaría del Trabajo en el desarrollo y construcción
junto con los señores senadores de la República, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Miren, destaca un punto, artículo 27, fracción 5, constancias de antecedentes penales. El punto más claro de la discriminación hacia una persona que compurgó una pena. Porque miren, ya pagó su deuda con la sociedad, sea cual haya sido. Si está libre es o porque ya se murió, o porque está prófugo y él no va a solicitar ninguna constancia, o porque ya pagó su deuda. Y si pagó su deuda, pues restitución plena de sus derechos. Pero entonces le pedimos un antecedente penal y decimos, en tal año tú hiciste un ilícito y lo pagaste y te sentenciaron y estuviste en la cárcel, entonces ya no te doy trabajo. Esa es la medida más clara de la discriminación. Hoy artículo 27 dice, para efectos de constancias de antecedentes penales, la información registral no aparecerá en la constancia cuando la persona haya compurgado su pena. Entonces les invito a leerla. Este es un paso importante hacia adelante, hacia lo que justamente nos instruía la senadora, a poder atacar de lleno este elemento que es el estigma social a la persona que ha estado en reclusión. Yo saludo mucho este conversatorio y dejo en la mesa el saludo de mi subsecretario, el maestro Ignacio Ruiz Salazar. Muchas gracias. Desde luego que agradecemos esta importante contextualización sobre la reinserción social a cargo del licenciado Manuel Otón Olivier. Desde luego que le mandamos un caluroso saludo al subsecretario de Previsión Social, al maestro Ignacio Ruiz Salazar. A continuación tiene el uso de la palabra la maestra María Sirvent Bravo Aúja, coordinadora institucional de Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social. Hola, buenos días. Pues muchas gracias por habernos hecho parte de este conversatorio. Agradecemos mucho a la senadora Saldaña. Me parece sumamente importante crear estos espacios para reflexionar sobre la importancia de garantizar el derecho de trabajo a las personas privadas de libertad, que como sabemos ahora pasó de ser de un eje del tratamiento a un derecho que está garantizado por una parte en la Constitución y por otra parte pues, en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Pues, ya se dijo aquí algunas cifras y sin duda es una deuda pendiente. Tenemos que por lo menos un cuarto de la población que está privada de libertad no tiene trabajo dentro de prisión, y el trabajo dentro de la prisión se debe de garantizar de forma digna y remunerada, bien remunerada. Deben de existir espacios y condiciones que sean de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué ganamos si garantizamos el derecho al trabajo? Por una parte, estas personas se convierten en contribuyentes de la economía y de sus familias. Por otra parte, logramos que la pena de prisión no trascienda a la familia. De los estudios que se han hecho, se desprende que las penas privativas de la libertad tienen un impacto económico tanto sobre las familias como en la sociedad. El proceso penal y el mantener a la persona dentro de prisión, así como la poca oferta laboral que existe dentro, impide a las personas que están privadas de libertad el apoyar económicamente a sus familias y da entonces una responsabilidad mayor a los familiares y principalmente a las mujeres, que son quienes tienen en muchos de los casos que conseguir nuevas fuentes de ingresos para pagar los gastos que implica tener a un familiar dentro de prisión y por otro lado el poder seguir manteniendo a sus dependientes. Por ejemplo, de un estudio que hizo el CIDE para el Banco Interamericano del Desarrollo,
De las personas que entrevistaron para este estudio, que son familiares de personas privadas de libertad en Puebla, la Ciudad de México y Morelos, tenemos que el 50.4% tuvo que conseguir un trabajo nuevo o adicional para asegurar la sobrevivencia de su familia. Entonces, la pena de prisión sí trasciende y tiene un impacto a la familia. Si garantizamos el trabajo remunerado de las personas privadas de libertad, podemos disminuir este impacto que tiene sobre las familias. Finalmente, ¿qué más se gana si podemos garantizar este derecho? Pues el mantener a esta población ocupada, lo cual va a influir automáticamente en disminuir los índices de violencia de la prisión. Desde Documenta estamos comprometidos a trabajar en conjunto con todos los actores, sistema penitenciario, legisladores, autoridades involucradas, para ir trazando algunas líneas de acción de cómo enfrentar estos retos, y esperemos que el conversatorio de hoy nos arroje algunas primeras ideas. Creo completamente que las buenas soluciones involucran a todos los actores y estamos aquí comprometidos a poder colaborar. Muchas gracias. Desde luego que agradecemos el emotivo mensaje a cargo de la maestra María Sirmet Bravo Aúja, coordinadora institucional de Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social, ACE. A continuación, escucharemos el importante mensaje a cargo de la doctora Ileana Galilea Cariño Cepeda, directora del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria de la Universidad Iberoamericana de Puebla. Muy buenos días, saludamos al Presidium que en esta mañana nos honra con su presencia, saludamos también a nuestros ponentes y expertos y expertas en esta materia que hoy nos podrán compartir algunas experiencias y el trabajo que se está realizando desde el gobierno, desde la sociedad civil y desde la academia, justamente con este propósito de tener una interacción entre estos ámbitos respecto al tema que hoy se postula, y pues al público interesado que también hoy es parte de este establecimiento, pues no solamente de prioridades en función de las necesidades que se están viviendo en torno a esta transición que hay respecto a la Ley Nacional de Ejecución Penal y los cambios y modificaciones que se tienen que hacer desde un concepto de corresponsabilidad estatal y de dependencias, ¿no?, que ahora son partícipes justo de este proyecto de reinserción social. Así que nos da mucho gusto que hoy haya delegaciones, instituciones, representantes, porque como ya bien lo señalaba la senadora Lucero, que hoy nos acoge en este espacio, pues es sumamente importante tener espacios de conversación para seguir presentando temas que son de interés nacional, pero también de interés estatal, porque las diferencias a veces entre federaciones y estados pues son sumamente importantes. El día de hoy es de gran valor compartir un conversatorio en el que, digamos, se postula el trabajo como base para la reinserción social, pero sobre todo tres elementos importantes que están conectados, que son las condiciones, las prácticas y los mecanismos, porque consideramos que entre lo que está establecido en la Ley Nacional de Ejecución y las prácticas y experiencias que vivimos a partir de las voces de las mujeres privadas de libertad, pues hay una gran diferencia entre lo que se postula y lo que realmente se ejecuta. Por ello, pues nos parece muy importante tener esta conversación y bueno, compartirles que nos da mucho gusto que se haya organizado esta jornada con la Comisión de Relaciones Exteriores, organismos no gubernamentales de este Senado de la República, la Delegación del Trabajo y Previsión Social en Puebla y Documenta AC, que ha sido una organización también aliada en este tema y que constantemente también está denunciando todas estas violaciones sistemáticas a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. Cuando se inicia este proyecto en Puebla, justo tuvimos la visita de la maestra Vanessa Barahona y de la maestra Abigail Báez,
y fue sumamente importante recibirlas en la universidad porque tenían una inquietud muy genuina, que era justamente qué hacer en el marco de la Mesa Interinstitucional Prolabora respecto a la situación que se estaba viviendo en los centros de reinserción social, ¿no? Y estaba una propuesta de realizar algunos espacios, talleres, foros, etcétera. Y nosotros decíamos, en efecto tenemos ya documentos muy importantes que nos dan cuenta de la situación que viven las personas privadas de libertad, como digamos los diagnósticos nacionales de supervisión penitenciaria, los diagnósticos estatales de supervisión estatal penitenciaria, ahora justo la encuesta de población privada de la libertad, ¿no? La EMPOL, y pues tenemos una serie de información que nos va dando luz de lo que sucede día con día en los centros de reinserción social. Sin embargo, cuando uno analiza diversos instrumentos e informes, se da cuenta que hay una carencia importante de la perspectiva de género. Por ello, pensábamos que era fundamental partir de un diagnóstico, por lo menos exploratorio, para poder dar cuenta de lo que sucedía en los centros de reinserción social. Considerando también las limitantes y carencias que hay en instituciones, ¿no? Siempre los recursos humanos y los recursos materiales, pues nos hacen establecer ciertas metas que puedan ser cumplidas a corto plazo, y por ello pues decidimos hacer una investigación durante 2017 que nos arrojara desde un análisis cualitativo y cuantitativo algunas experiencias de estas personas privadas de la libertad y por supuesto considerando también las percepciones que tenían digamos el personal penitenciario y de custodia respecto al mismo significado del trabajo al interior de los centros de reinserción social. Pues ello nos llevó a plantear un proyecto que tuviera 3 etapas y esto pues abarcó una etapa de investigación, una etapa de sensibilización, porque también decíamos, es importante que la gente que está alrededor de la Mesa Interinstitucional Prolabora, considerando también al sector empresarial, conozca qué es lo que en realidad sucede con las personas privadas de libertad, porque todavía hay muchos estigmas y prejuicios respecto a quienes son liberados y han, digamos, cumplido una sentencia. Y luego pues pensamos también que todo esto en su conjunto podría incidir en algunas condiciones y contextos, ¿no? Sobre todo considerando si hay vacíos, que es una de las preguntas que hoy nos haremos en el marco normativo para la regulación del trabajo en los centros de reinserción social. El maestro Otón nos ha planteado una inquietud muy importante que tiene que ver justo con todo el tema de las cartas de antecedentes no penales, que es una constante que nos van comentando pues estas experiencias y estas voces que han sido liberadas, y por ello nos parece muy importante empezar a compartir algunos datos, se nos ha pedido, de esta investigación. ¿Qué les podemos compartir? Primero, pues eso, queríamos focalizar las experiencias de mujeres por la misma perspectiva de género y una perspectiva interseccional, ¿no? No es lo mismo tampoco vivir una pena en prisión bajo ciertos estatutos y condiciones, mujeres indígenas, mujeres privadas de la libertad madres, mujeres privadas de la libertad heterosexuales, homosexuales, ¿no? Y eso nos parecía sumamente revelador para saber qué estigmas había en torno al mismo otorgamiento de oportunidades laborales, capacitación y expectativas laborales. En ese sentido, una de las preguntas claves que nos hacíamos era ¿qué significado tiene o ha tenido el trabajo penitenciario en esas trayectorias de las mujeres privadas de la libertad? Y en esta indagación, incluso, lo que preguntamos a las mujeres encuestadas era qué condiciones previas a su ingreso a prisión tenían o qué experiencias previas tenían respecto al trabajo, porque eso también pues, nos permitía saber por qué hay una constante en señalar que a las mujeres no les gusta trabajar al interior de los centros de reinserción social, ¿no? Y para nosotros fue muy revelador porque de los 8 centros que en este caso, digamos, visitamos para realizar las encuestas, tuvimos posibilidad de entrevistar a un total de 80 mujeres privadas de la libertad. Algunas estaban ya en el programa Próximas a Compurgar, ¿no? Pero la mayoría apenas estaban iniciando su sentencia. ¿Qué es lo que identificamos? Que el 98.8% de estas 80 mujeres trabajan. ¿Y cómo trabajan? Si hay una carencia, hay una falta de oportunidades laborales al interior de los centros. Pues lo que realizan, que es algo que está contemplado en la Ley Nacional de Ejecución Penal, es que el 72% de estas mujeres realizan la modalidad de autoempleo. Es decir,
Estas mujeres desempeñan actividades artesanales en su gran mayoría, tejido, bordado, costura, elaboración de piñatas, etcétera. Al menos también el 16.3% realizan actividades de higiene y limpieza, ¿no? Lo comentábamos hace rato, es muy posible que en algunos casos haya, por cuestiones de autogobierno, pues grupos específicos que tienen bajo su potestad algunos grupos de personas privadas de libertad y entonces realizan tareas de limpieza y de higiene. Y algunas más pues se dedican a actividades generales, pero si ustedes se dan cuenta, solo un porcentaje mínimo de personas privadas de libertad tienen un empleo, ¿no? Es decir, no hay estas oportunidades laborales, sino que se están buscando constantemente a partir de distintas actividades. Les leo rápidamente un testimonio de una mujer privada de libertad para que identifiquemos los distintos trabajos que han realizado a lo largo de esta trayectoria. Lavar trastes, y por lavar trastes le dan de comer. Hago bolsas, carteras, saco agua caliente del tonel para bañarse, hago mandados, comida, trabajo en los aseos, en cubrebocas, después lo dejé por mis aseos y por mi talacha. Si ustedes se dan cuenta, son múltiples los trabajos que tienen que hacerse alrededor de una semana para poder obtener un ingreso. Encontramos ingresos que van desde los 30 pesos hasta los 100 pesos semanales. Las mujeres no cuentan con espacios destinados para el conjunto de actividades laborales que desarrollan, lo que a su vez determina la oferta laboral, y esto es muy importante. Nos han comentado que hay ofertas a veces, ¿no?, de instituciones que capacitan a mujeres o que hacen ofrecimiento para generar algunas empresas, pero desafortunadamente por las cuestiones de espacios no es posible establecer talleres, y también por las condiciones materiales y de recursos. En muchos casos también el trabajo está focalizado en las mujeres próximas a ser liberadas. Ponemos un ejemplo. Este es el testimonio de una persona que trabaja en área laboral. Obviamente, en teoría, debería, pero no lo hay. No, yo el tiempo que llevo aquí nunca me he informado de esto. Tenemos solamente un programa que se llama Próximos a Compurgar. Obviamente las personas que van a obtener su libertad, se trabaja con ellas específicamente para conocer qué es lo que van a hacer, pero una vez saliendo. Pero como tal no hay un seguimiento, no lo hay desde el principio. ¿Cuál es otra de nuestras preocupaciones que ha arrojado esta investigación? El tema de la limitada oportunidad de empleos formales por la edad al salir del centro de reinserción. La senadora ya nos explicaba un poco cómo está el tema etario en cuestión de clasificación, pero las mujeres están muy conscientes de eso y nos dicen, un testimonio, como persona mayor, ¿quién me va a dar trabajo cuando salga? Podemos ubicar que de esta población encuestada, 2 de las mujeres saldrán al tener 100 años, 6 al salir tendrán 80 años, 7 cuando tengan 70 años, 15 a los 60 años, 19 a los 50 años. ¿Qué tipo de empleos se pueden generar para estas personas privadas de la libertad? Y finalmente, digamos solo algunos pincelazos en estas perspectivas, pues identificamos que hay problemas económicos motivados muchas veces por la conducta y ese es el motivo por las que están privadas de la libertad. También hay una desigualdad y marginación, sobre todo condiciones de mayor vulnerabilidad, nivel educativo bajo, problemas de salud y una importante trayectoria de victimización a partir de sus círculos cercanos, ¿no? Hombres, parejas, familia, y lo que bien ya señalaba la senadora, un abandono total a las mujeres privadas de la libertad, que por supuesto ellas, a contrario sentido, no lo hacen respecto a sus familias porque siguen siendo las proveedoras y quienes buscan ser el sostén de sus familias al exterior. Nos preocupa entonces que la institucionalización pueda seguir reproduciendo y exacerbando estas desventajas sociales y por lo tanto nos parece que discutir en torno a los elementos normativos y las prácticas debe ser sumamente importante para poder establecer metas y trayectorias a corto plazo que modifiquen estas condiciones en la vida práctica cotidianamente al interior de los centros de reinserción. Así que muchas gracias por el espacio y ojalá que tengamos una jornada de mucho provecho y de muchos compromisos que puedan establecerse para el beneficio de las personas privadas de la libertad. Muchas gracias. Desde luego que agradecemos la perspectiva
a cargo de la directora del Instituto de Derechos Humanos, Ignacio Ellacuria, de la Universidad Iberoamericana de Puebla, la doctora Iliana Galilea Cariño. Desde luego que es un honor para el Senado de la República contar con toda esta serie de estudios, tanto cuantitativos como cualitativos. Doctora, muchísimas gracias. Señoras y señores, finalmente se realiza la declaratoria inaugural de este conversatorio a cargo de nuestra anfitriona, la senadora Lucero Saldaña Pérez. Muchas gracias. Pues yo quisiera cederle al senador José Jesús Santana esta oportunidad, ya dado que ha mostrado este interés, el poder dar inicio a lo que será ya las mesas y en este espacio del Senado de la República, agradeciendo su, sobre todo, compromiso con los derechos humanos y el enfoque de género. Muchísimas gracias, senadora. Comentarles brevemente que en mi estado, Aguascalientes, ya tenemos una institución que es el Departamento Formativo de la Dirección de Reinserción Social. Celebramos convenios de trabajo con algunos empresarios, con algunas instituciones educativas, culturales. Bueno, es un pequeño avance y esperemos que de estas mesas lo más importante es compartir experiencias, pero también obtener conclusiones. No dejar que sea letra muerta, lo comentábamos, ya existen artículos específicos, fracciones específicas, capítulos en relación al trabajo de reinserción. Simplemente hay que hacer que la ley también se lleve a cabo y se cumpla. Felicidades, felicidades senadora, felicidades a todos los que van a intervenir. Y bueno, declaramos inaugurados los trabajos como base para la reinserción social, condiciones, prácticas y mecanismos de evaluación, siendo las 11:25 del día 22 de noviembre del año 2017. Sean ustedes bienvenidos al Senado de la República y seguros estamos que las conclusiones que obtengan de estos conversatorios podemos llevarlas a cabo en un planteamiento legislativo que nos conduzca a mejores condiciones a los mexicanos. Muchísimas gracias. Y desde luego invitamos a los medios de comunicación presentes para realizar la toma de la fotografía.